I am Dr. Gustavo Quiroz. The topic we are going to talk about is changes in the heart rate when having sex. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a hablar el día de hoy es cambios en la frecuencia cardíaca al tener relaciones sexuales. First of all, this is a video that I will explain. We have in our platform, that is with my name, Dr. Gustavo Quiroz Licona. Before that, www. That in that platform and also in OnlyFans, we have this kind of video with patients. Bueno, antes de seguir adelante les explico que este tipo de video va a ser más que nada informativo. Este tipo de videos los tenemos en la plataforma y también lo tenemos en la plataforma que está con mi nombre, Dr. Gustavo Quiroz Licona, o www.dr Gustavo Quiroz Licona, y también tenemos una cuenta en OnlyFans para tratar todos estos aspectos de sexualidad. In that platforms, we have with patients, we do this kind of videos that are uncensored, so the information will be more clear for the patient. En esas plataformas tenemos la información para la paciente para que les quede de una manera más clara. So today we are going to talk about this topic. Hoy vamos a hablar de este tema. And we are going to talk about that when the clitoris of a patient is stimulated, cuando se estimula el clítoris de una paciente, in the excitation, when the patient is having sex, en la excitación cuando la paciente está teniendo sexo, there are some phases that the patient goes around. Hay unas fases por las que la paciente atraviesa. The first phase will be the excitation phase. La primera fase sería una fase de excitación. Here, the heart rate will be around 80 to 90 heart rate approximately. En la primera fase, que es una fase de excitación, la paciente rondará entre las 80 a 90, 90 pulsaciones por minuto. That is an important, when the excitation is important. When the excitation goes up, cuando la excitación aumenta, then the heart rate can reaches almost 100 of heart rate. Con la excitación aumenta, entonces la frecuencia cardíaca puede llegar hasta 100 de frecuencia cardíaca. Then, the next phase will be the plateau phase. Entonces viene la fase de meseta, así se le llama. This plateau phase with approximately will be between 90 and 100, 105 of heart rate. Esta fase de meseta será entre los 90 de frecuencia cardíaca hasta los 105 de frecuencia cardíaca. Then, many of the patients can reach approximately 100, between 100 and 110, the patient reach orgasm. Muchas pacientes llegada a la frecuencia cardíaca entre los 100 y 110 de frecuencia cardíaca llegan al orgasmo. Approximately, we have seen this in approximately 50 patients. Hemos visto esto en alrededor de 50 pacientes. When the patient is stimulated in the clitoral area with stimulation, with electric stimulation, then the heart rate begins to go up. Cuando la paciente es estimulada en el clítoris por una estimulación eléctrica, la frecuencia cardíaca empieza a elevarse. So, this is an important experiment because if the patient is excited, or if the patient reaches orgasm, all the times the heart rate will change. Una paciente que se está excitando y va a llegar a una zona de, como ahorita dijimos, de excitación, de meseta y de orgasmo, siempre va a aumentar su frecuencia cardíaca. And we are not talking about the physical exercise that the patient do when have sex. Y no estamos hablando del ejercicio físico cuando la paciente tiene relaciones sexuales. Here, the patients lay down in this table. Aquí la paciente se sienta en esta mesa, and in this table with electrical stimulation. Before of that, we put to the patient an oximeter and another apparatus to measure the BP and other important factors. Y bueno, aquí la paciente se acuesta. Acostada se empieza a estimular el clítoris. A la par de que se empieza a estimular el clítoris, la paciente ya tiene un oxímetro y un brazalete que mide también la frecuencia cardíaca. When the patient is stimulated in the clitoral area without making any exercise, cuando la paciente es estimulada en el área del clítoris sin hacer ningún tipo de ejercicio, then the heart rate begins to go up.
entonces la frecuencia cardíaca empieza a subir. So, through the heart rate, we can know if the patient is in the excitation phase, is in the plateau phase, or the patient is near to reach orgasm. A través de la frecuencia, una vez que estamos estimulando el clítoris, a través de la frecuencia cardíaca, nosotros nos podemos dar cuenta si la paciente está en una fase de excitación, en una fase de meseta, o está a punto de llegar al orgasmo. In all the patients, we can see that when the patient is near 100, many patients are near to reach orgasm. En muchas pacientes que están cercanas al 100 de frecuencia cardíaca, muchos pacientes están muy cerca de llegar al orgasmo. We always, in the videos, ask the patient to tell to us in 1 to 10 how far or how near is to reach orgasm. En los videos siempre le pedimos a la paciente que nos diga del 1 al 10 qué tan cerca o qué tan lejos está para llegar al orgasmo. 1 will be that the patient is very far, and 10 is that the patient is reaching orgasm. 1 sería que la paciente está muy lejos, y 10 es que está prácticamente llegando al orgasmo. So, the stimulation in the clitoris began, and then the heart rate begins to go up. Like I tell to you, many of the patients reaching 100, approximately between 100 and 110, the patient reach orgasm. En la mayoría de las pacientes que llegan entre 100 y 110 de frecuencia cardíaca, la paciente llega al orgasmo. But there is an exception. Pero hay una excepción. Patients that do a lot of exercise, pacientes que hacen mucho ejercicio, and the heart rate is about 60 or 50 something. Hay una excepción. Pacientes que se encuentran en 50 y tantos o en 60 de frecuencia cardíaca, that patients can reach approximately 80 to 90 of heart rate can reach orgasm. Estas pacientes que tienen entre 50 y tantos y 60 de frecuencia cardíaca, al llegar aproximadamente entre los 80 o 90 de frecuencia cardíaca, llegan al orgasmo. So, this is the first rule. Esta sería la primera regla. When the patient is stimulated in the clitoris and the heart rate began to raise up to 20, then the patient is near to reach orgasm. La primera regla sería, una vez estimulada la paciente en el clítoris, cuando la frecuencia cardíaca sube más de 20, la paciente está muy cerca de llegar a las relaciones sexuales. And another important aspect that we see in the patients, otro aspecto importante que hemos visto en las pacientes, is that when the patient goes up, the heart rate goes up approximately to 120 or 130 or 140, then approximately 20% of the patients can have squirting. Otro hallazgo importante es que muchas de las pacientes llegando a 120, 130 o 140 de frecuencia cardíaca llegan al squirting. Estamos hablando de un porcentaje del 20%. So it's also important to say that the squirting also can be measured by the heart rate. Es importante mencionar que aquí pues, el squirting que estamos mencionando es muy, se puede medir también con la frecuencia cardíaca, ya que en una excitación muy importante la frecuencia cardíaca se eleva mucho y entonces es cuando el squirting se puede llegar a presentar. In that video, the patient is lying down here. En esos videos la paciente está aquí acostada. Aquí por un poquito por allá. The patient is laying down here and the patient puts her legs here. La paciente pone aquí his heels, aquí pone los talones la paciente, and with the electrical stimulation here in the clitoris area, y por la estimulación eléctrica aquí en el área del clítoris, then we can see all these changes in the heart rate. Y cuando la paciente la acostamos, pone aquí sus talones, se empieza a estimular el clítoris, y entonces la frecuencia cardíaca empieza a cambiar con todos estos cambios que hemos comentado. In the videos, the patient is all naked. En los videos la paciente está completamente desnuda, because to see the changes in the skin, para ver los cambios que se presentan en la piel, many patients has nipple erection when reach orgasm. Muchos pacientes tienen erección del pezón, and there are important changes that happen in all the skin. Y también hay cambios importantes que puede haber a lo largo de la piel. There are approximately 5 to 10% of the patients, aproximadamente del 5 al 10% de las pacientes, they have reddish in this area of the chest. Hay pacientes que por la estimulación muy importante pueden enrojecerse de esta área del pecho. That are important changes that we see when we made this kind of videos.
Esos son cambios importantes que podemos ver en estos cambios de videos. But here the important issue is the changes in the heart rate. Pero aquí lo importante son los cambios en la frecuencia cardíaca. So it's important to say that there are patients that don't reach this, they don't go up by about 20 of heart rate. Hay pacientes que no alcanzan a llegar 20 por arriba de la frecuencia cardíaca, and these patients all the times don't reach orgasm. Estas pacientes que no logran subir por arriba de 20 de frecuencia cardíaca nunca llegan al orgasmo. So we want to talk about this topic here in YouTube. We know that in YouTube we cannot talk with this topic with patients because of the policies of all of the platforms. But again, you can see these videos in our platform with my name, www.Dr. Gustavo Quiroz Licona, Dr. Gustavo Quiroz Licona. Puedes encontrarlo en ambas plataformas con mi nombre, Dr. Gustavo Quiroz Licona, and also you can find it in the account of OnlyFans. Y también lo puedes encontrar en la cuenta de OnlyFans. If you have any question about sexuality, you can ask here in the platform. Si tienes alguna duda de sexualidad, nos puedes preguntar aquí en la plataforma. And that will be all for today. Thank you and until next time. Gracias por vernos. Eso sería todo. Nos vemos y hasta la próxima. Bye.